Lo dijo en la primera hora. 7:50 en la mañana. Hablemos de los temas de salud, de los temas sanitarios, y está con nosotros el ministro del ramo, el ministro de Salud, el doctor José Ruales, a quien le queremos agradecer por acompañarnos, por visitar nuestra mesa de trabajos. Ministro, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme y listo para contestar las inquietudes. Gracias. A ver, empecemos por el tema de abastecimiento de medicamentos en los hospitales, que es una demanda recurrente. Prácticamente todos los días hay referencias que hacen personas que aseguran que en los hospitales no hay medicamentos. ¿Cómo está la situación de los medicamentos y su abastecimiento en los hospitales regentados por el Ministerio de Salud Pública, ministro? Bueno, los medicamentos y los dispositivos médicos ya están abasteciéndose de manera regular, ¿no? Este año empezamos ya con pie firme con la asignación de los recursos en el mes de enero. A finales de enero fue una rápida asignación. Nos han asignado 550 millones de dólares, de los cuales 160 ya se han comprometido. Hemos elevado más de 1,000 órdenes de compra para el catálogo electrónico durante el mes de febrero, que es mucho más incluso de lo que hicimos durante el último semestre del último año, porque ya tenemos muchísimos más medicamentos, más de 400 medicamentos ya están catalogados. A finales de diciembre llegamos a un abastecimiento de medicamentos de alrededor del 80%, un abastecimiento de dispositivos e insumos médicos del 82%. En el mes de enero normalmente hay una pequeña reducción porque las compras inician al final del mes, pero estamos haciendo ya las compras para 8 y 12 meses con esta primera asignación de 160 millones y tendremos una segunda asignación para el último cuatrimestre para financiar los últimos 4 meses del año y los 4 del siguiente año. Es decir, estamos ya en forma regular. Evidentemente no todo es perfecto, hay medicamentos que pueden estar faltando, especialmente porque tenemos también una demanda incrementada. Fíjese que el año de la pandemia, el 2020, el Ministerio de Salud dio 30 millones de atenciones. El año pasado dimos 45 millones de atenciones, 15 millones más. Eso quiere decir más o menos 13 a 15 millones de recetas mensuales, incluyendo la atención en el año pasado de alrededor de 2 millones de atenciones a pacientes afiliados a la Seguridad Social. Entonces, hemos retomado la producción de los servicios, estamos ya produciendo los egresos, las cirugías, los partos, las atenciones de especialidad. Tenemos asegurados los medicamentos vitales, especialmente de enfermedades raras o catastróficas. Sí, hay esos medicamentos en los hospitales. Por ejemplo, ¿hay medicamentos para el cáncer, por ejemplo? Sí, esos son los primeros que hemos asegurado, ¿no? Porque pueden haber medicamentos de uso común que se gastan más rápidamente. El paracetamol, por ejemplo. Sí, y en paracetamol puede ser que no tengamos de 500 miligramos, pero tenemos de 1,000. Es decir, muchas veces son formas farmacéuticas, y cuando hablamos de abastecimiento quiere decir que tenemos un abastecimiento para 1 a 3 meses, no es el abastecimiento del día, sino aquello que tenemos ya un stock. Esto es un tema que sí, recuerden ustedes, muchas veces nos olvidamos que pasamos casi un año en situación de pandemia, con los hospitales abarrotados con atención de pacientes respiratorios. Nuestro personal en los centros de salud estaba en brigadas de vacunación. El recuperarnos significa también que hay una gran cantidad de pacientes que tuvieron que esperar para cirugías, para tratamientos, y estamos trabajando ahora en esas listas de espera. Pero ministro, sobre el tema de medicamentos, si es que es así como usted señala, ¿cómo es que persisten las denuncias de que los pacientes se ven obligados a comprar las recetas en farmacias privadas? Y a eso yo quiero añadir algo, porque usted nos ha dado porcentajes de abastecimiento de forma general a escala nacional, pero a nivel provincial, ¿hay provincias que están enfrentando actualmente dificultad en cuanto al abastecimiento? Por supuesto que hay diferencia. Usted tiene que entender que nosotros manejamos 2.112 establecimientos de salud. El modelo logístico para abastecerlos es complejo y muchas veces tenemos también problemas de algunos proveedores
que por dificultades en la producción ahora contratamos directamente con las empresas farmacéuticas, con los distribuidores, pero estamos haciendo una compra masiva, una compra corporativa, no solo del ministerio, sino del IES. Y en algunos casos hay algunos proveedores que han retrasado la entrega de los medicamentos por las cantidades, por la materia prima. Entonces sí hay algunas dificultades en la logística y lógicamente los reclamos son en aquellos casos en que no se entrega un medicamento específico, pero afortunadamente ya no en la mayor parte de los casos en donde ya tenemos la capacidad. Algunos medicamentos no se encuentran en el país, o tenemos un solo proveedor que no nos quiere vender al precio justo y estamos haciendo compras internacionales también a través de varios mecanismos con la Organización Panamericana de la Salud, y también la semana pasada hemos firmado un convenio con el Consejo de Ministros de Centroamérica, que tienen en conjunto un mecanismo de negociación conjunta para definir precios de medicamentos para que los países compren de manera autónoma. Esta propuesta que se ha hecho muchas veces se está aplicando en Centroamérica y República Dominicana, y esto también nos permitiría, por economía de escala, lograr mejores precios a nivel internacional de los medicamentos. Mire usted, ministro, que aquí en la interacción que tenemos con nuestra audiencia nos ponen: no hay medicamento para presión arterial, no hay paracetamol, no hay medicamento y tampoco médicos. No hay gastroenteróloga pediátrica en el HCAM. En el HCAM, más allá de que el HCAM no es responsable del ministro de Salud, sino del IES, pero termina siendo parte justamente del sistema de salud, ministro. Sí, por eso es que hemos cambiado el sistema de medicamentos para poder hacerlo. Entonces ahora tenemos este medicamento de compra por catálogo electrónico, hay un concurso, hay una subasta a nivel nacional, y los medicamentos que antes se compraban a precio, a criterio del director del hospital o a través de formas no adecuadas, por no decir corruptas, ahora todas se compran a un mismo precio que se define a nivel nacional con el CERCOP. Esto es lo que nos permite avanzar en ese abastecimiento. Es verdad, puede ser que haya alguno u otro medicamento. En el caso del personal, eso quiero comentarle, el Ministerio de Salud empezó este año a cerrar la brecha personal. Mucha gente fue despedida durante el gobierno anterior, incluso antes de la pandemia o después. Estamos contratando este año 11.340 personas a nivel nacional para cubrir las brechas de atención que quedaron a nivel hospitalario. Justamente eso, se perdieron especialistas en los hospitales. Hablamos de 11.000 médicos, 11.000 entre médicos, profesionales de la salud, etcétera. Funcionarios en total, ¿no? Ya. Entre médicos, especialistas, médicos generales, enfermeras, odontólogo, en el personal administrativo también, pero el personal clave para que funcionen los hospitales, técnicos en infraestructura, en mantenimiento, las personas de compras públicas, justamente para reducir las demoras de la compra de medicamentos. Y estamos montando un sistema de evaluación de la satisfacción del paciente, de la calidad, con el ACES, que es una entidad externa, para identificar con veracidad estos reclamos, ¿no? De tal manera que no sean reclamos a veces solamente por redes sociales, sino que se puede identificar qué establecimiento es el que tiene problemas de calidad y poder intervenir. Mire usted que me envía un colega, Santiago Carrera, desde el centro del país. Me dicen: Saquicilí, en el centro de salud y algunas semanas no hay ibuprofeno pediátrico y nos dan un papel para comprar afuera. Y ojo, me dice, no es el papel de ruptura de stock, es un papel cualquiera, y me envía incluso el papel. Dice, yo puedo comprar, pero me pregunto qué pasa con la gente que no tiene para comprar. Y me envía ahí el papelito, ministro. Es un caso de Saquicilí que me imagino también ocurre en otras zonas. Es muy probable, pero como le digo, el nivel es muy diferente a lo que encontramos y a lo que teníamos al inicio en la crisis del COVID. Nosotros encontramos con un 55% de abastecimiento, no había nada, no habían vacunas pentavalente, no había vacunas del rotavirus, ustedes mismos lo denunciaban, no había medicamentos para los pacientes hemofílicos, no tenían los factores de coagulación, no había medicamentos para cáncer. Nosotros estamos buscando desde los medicamentos más complejos, los más necesarios. En cáncer estamos sobre el 86% porque hay medicamentos que no se venden en el país. Hace 15 días hemos
logrado atender a un paciente con un medicamento que costó $1.500.000. Depende todo esto de la capacidad logística, ¿no? No todos los productores nacionales nos proveen a tiempo del ibuprofeno. Pueden haber rupturas de stock, pero hay alternativas y estamos ya buscando. El Ministerio de Salud en 50 años no tenía un sistema de inventario, un sistema de manejo de bodegas, de transferencia a las farmacias, todo se hacía a mano a través de Excel. Hace 4 meses empezamos a montar el sistema de inventarios. Eso nos va a permitir... Se hacía a mano, dice. Así, a mano, cada uno tenía que entregar el informe a fin de mes por Excel, de tal manera que podían llenar cualquier cosa. Este nuevo modelo que estamos ya en aplicación nos va a permitir identificar que se va a romper el stock del ibuprofeno en Saquicilí a tiempo para poder hacer la entrega en tiempo real. Actualmente la información nos llega cada fin de mes y eso es lo que provoca este modelo antiguo. Entonces estamos mejorando muchos elementos de la gerencia, de la gestión de los servicios, no solo los medicamentos, del personal, de los costos, de la eficiencia a nivel hospitalario, Ruales, primer nivel. De la contratación de los 11,000 profesionales, entre médicos, etcétera, ¿va a ser durante el año? ¿Hay un cronograma hasta diciembre o hay una fecha tentativa para la contratación de los 11,000 profesionales de la salud? No, hay un cronograma hasta el mes de diciembre que empezó ya el mes de febrero. Este cronograma, por ejemplo, este mes tenemos la contratación de alrededor de 1.600 profesionales. Por ejemplo, hay 700 que entran al Hospital Monte Sinaí, 240 al Hospital Eugenio Espejo. El personal que entra a los nuevos hospitales en las últimas fases, en Durán, en Manta, en Bahía, por ejemplo. Y los que estamos reemplazando o añadiendo porque hemos hecho ampliaciones o porque hay una mayor demanda, en el caso de Santo Domingo de los Áchilas, en el caso del Hospital Bacortiz, del Francisco Icaza, mejoramos los servicios, ampliamos los servicios en Loja, por ejemplo, en el Hospital Isidro Ayora. Entonces la idea es que todos esos profesionales que fueron despedidos en el pasado, muchos de ellos los estamos retomando o para los servicios, los equipos, los insumos que estamos ampliando, las ampliaciones de camas en los hospitales en el nivel hospitalario. Pero de ese total estamos incluyendo 1.360 personas para los equipos de atención primaria de salud, en el primer nivel de atención, médicos, enfermeras, obstetrices y técnicos de atención primaria, especialmente en los cantones prioritarios donde hay mayor desnutrición crónica infantil, por ejemplo, donde hay mayor morbilidad, en la Sierra Centro, en las comunidades indígenas. Tenemos un proyecto de cambio del modelo de atención en las comunidades indígenas, donde vamos a contratar a 140 personas especialmente para estas comunidades y alrededor de 200 profesionales en psicología para el programa de salud mental comunitaria. La salud mental había estado abandonada a nivel nacional y tenemos que trabajar especialmente en prevención del suicidio, en prevención de adicciones y otros temas que son muy comunes. Rápidamente, ministro, por acá le dicen falta de pago a los prestadores médicos externos de la red de salud pública, deudas de más de un año. No, nosotros estamos pagando, el último pago hemos hecho de 50 millones en el mes de enero. ¿A cuánto asciende actualmente la deuda? La deuda que nosotros recibimos de antes del 2021, de gobiernos anteriores, venían deudas atrasadas desde el año 2012 y era de 680 millones de dólares. Nosotros hemos cubierto el año pasado más de 360 millones de dólares, lo mismo a finales del 2021. En este momento la deuda está en 400 millones de dólares porque además se producen derivaciones durante todo el tiempo. De esos tenemos en este momento auditado 80 millones de dólares listos para pagar. Estamos cubriendo prioritariamente a las dializadoras. Las dializadoras tienen, de acuerdo a la ley, un tiempo de pago que tenemos en este momento alrededor de 120 días. No tenemos
deudas de años anteriores, hemos cubierto hasta final de diciembre lo que teníamos arrastrando esos 600 millones de dólares hasta el 2021, y lo que tenemos ahora son algunas deudas que se arrastran del año anterior y lo que empezamos este año. El Ministerio de Economía y Finanzas nos está asignando los recursos, esperamos el día de hoy o el día de mañana que terminamos el mes poder hacer el pago de acuerdo al plan de pagos. Ministro, ¿cómo está la situación de los hospitales, la situación de infraestructura de los hospitales y también de equipamiento de esos hospitales? Tenemos algunos hospitales que están en muy buenas condiciones y otros que están en condiciones menos buenas. Tenemos un programa de inversión de 165 millones de dólares este año, tanto para inicio de construcción, terminación de construcción, repotenciación, ampliación de hospitales, ¿no? Tenemos que terminar de entregar el hospital de Pedernales, que ha pasado tantos viacrucis. Hasta ahora no se entrega ese hospital. El hospital se llevaron el dinero 2 o 3 veces. Nosotros, en el tiempo que estamos, resolvimos los problemas legales. El hospital ya está en el más del 90%, faltan las obras exteriores. Apenas eso se entregue, nosotros empezamos el proceso de equipamiento y contratación de personal, pero además este año empezamos el hospital de Quinindé, a la UCI, tenemos ya listos los estudios junto con el municipio del Hospital Santa Teresita en Santa Rosa. Estamos haciendo la repotenciación integral y ampliación del Hospital de Zaruma el día de hoy. Y tenemos alrededor de 60 hospitales más que van a ser intervenidos y 600 centros de salud. Le queremos dar, estamos invirtiendo 100 millones de dólares en los centros de salud. Los centros de salud han estado abandonados o no priorizados. Nosotros estamos priorizando la atención en los barrios, en las comunidades, mejorando el personal, el equipamiento, la capacidad de resolución. Queremos que la gente tenga la capacidad de resolver sus problemas localmente antes de requerir una atención hospitalaria. Ministro, quiero aprovechar y ya en la recta final de esta entrevista una inquietud que me trasladó mi colega Javier González. ¿Es verdad que ya circula en el Ecuador la variante XBB 1,5 del coronavirus? Sí, es verdad. Explique los detalles de eso, ministro, tenga la bondad. Miren, esta semana que acaba de pasar, la semana 8, tuvimos en total 286 casos de COVID. Es el número más bajo desde marzo del 2020. El número más bajo anterior había sido la semana 44 del 2020, que hubieron 444 casos. Esta semana hemos tenido 286. En Quito y en Guayaquil ya tenemos menos de 100 o menos de 50 casos. La semana anterior tuvimos 0 muertos por COVID. La primera semana desde que empezó el COVID que tenemos 0 muertos, y los últimos semanas del mes de febrero y de enero hemos tenido entre 1 y 4 casos, y en todos los casos mayores de 65 años. Las variantes, los sublinajes de Omicron, la variante que está circulando es Omicron, van cambiando constantemente, y más o menos hace 3 semanas empezaron a circular 2 formas de XBB, la XBB.1 y la XBB.1.5 o 15, que tienen ya una circulación de varias semanas, pero el número de casos no se ha incrementado como un brote, como se hubiera esperado, ¿no? El crecimiento y la incidencia de esto en relación a los otros países de América del Sur es baja, se está expresando de una manera más intensa en América del Norte y en Europa, de tal manera que el número de casos del sublinaje que está circulando es bajo, y eso se demuestra que a pesar de las aglomeraciones ocurridas el mes de diciembre, Navidades, Años Nuevos y ahora por Carnaval, no tenemos hasta la presente un incremento. Esto, sin embargo, es algo que nosotros no bajamos la guardia. Mantenemos la vigilancia a nivel de los servicios de salud y especialmente a nivel de los laboratorios, como el laboratorio del INSPI,
donde hacemos la genotipificación de todos los casos que se hospitalizan para identificar si estamos teniendo nuevas formas como estos sublinajes. De manera muy breve, ministro, características de este sublinaje. Este sublinaje, digamos, es una variedad de Omicron que tiene una mayor facilidad de saltarse el sistema inmune, es decir, puede ser más contagioso, puede los síntomas aparecer más rápidamente después del contagio, en lugar de que sean promedio 5 días, pueden ser unos 3 días. ¿Los síntomas son los mismos que ya hemos venido viendo? Son los mismos, no hay una mayor letalidad, no hay una mayor gravedad de síntomas, y si las personas están vacunadas con sus refuerzos, está en un 90% garantizado que no requerirán hospitalización ni riesgo de muerte. Correcto. Ministro, gracias por el tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Lo propio al doctor José Ruales, ministro de Salud Pública, hablando de algunos temas vinculados al área de la salud. 8:11. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.